Muy buenos días, amigos y hermanos que nos escuchan en este nuevo día. Dios les bendiga. Paz a vosotros, mis amados hermanos de este hermoso grupo edificados en la palabra. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo reine en nuestros corazones. Les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Mis amados hermanos, tenemos hoy una gran bendición de la vida. Y es por eso que les suplico que juntamente conmigo elevemos una plegaria a nuestro Dios. Oremos. Excelentísimo, eterno Padre Celestial, te damos gracias, mi buen Dios del cielo, por la vida. Sabemos, Padre Celestial, que es por tu gracia, tu bondad y tu misericordia, Señor, que el día de hoy estamos viendo un nuevo amanecer, Señor. Padre, te doy gracias porque tú cada día nos das de tus bendiciones, Señor. Padre Celestial, te pido humildemente que me des sabiduría. Gracias, mi Señor, por esta gran bendición de poder hablar de tu palabra, Señor, de poder compartir esta reflexión, Padre Santísimo. Sé, Padre Celestial, que es por ti, Señor, porque sin ti nada somos, Padre, y nada podemos hacer. Y es por eso que te pedimos, Padre, que tú seas guiándonos en este momento, que nos des sabiduría y que nos abras el entendimiento, Señor, para poder llegar a la comprensión de tu palabra, Padre. Padre mío, te pido que me unjas con tu Santo Espíritu, Señor, y que tú seas quebrantando, Señor, los corazones de cada uno que escucha estas reflexiones, Padre, para que lleguen a aquellos corazones necesitados también, Señor. Gracias, Padre Celestial. Todo esto te lo agradezco en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, continuamos con nuestro lema principal, caminando en fe. Estamos ya en la segunda semana, mis amados hermanos. Hoy martes 18 de abril del 2023 seguimos con temas de mucha bendición, mis hermanos. Y el tema de hoy se titula La fe de José, una fe imperecedera. Amén. Qué hermoso es tener esa fe, mis amados hermanos. Pidámosle mucho a nuestro Dios que Él sea ayudándonos, porque sabemos que sin Él nosotros no podemos. Necesitamos de nuestro Dios para poder tener esa fe como la que tenía José, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, ¿quién de nosotros no añoramos tener esa fe como la de José, mis hermanos? Una fe que no perece, nunca acaba, no fenece, es inmortal, mis hermanos. Es eterno, tiene una duración ilimitada, es incorruptible, por tanto no puede acabarse, es incontaminada, mis hermanos, de modo que no puede echarse a perder jamás. Gracias le damos a nuestro Dios por esa fe, es inmarcesible, no puede menguar ni debilitarse. Amén, mis amados hermanos. Pidámosle mucho a nuestro Dios, oremos, mis amados hermanos, para que nuestro Dios sea ayudándonos y nosotros pongamos mucha fe en nuestro Dios para que Él vea nuestros corazones necesitando de esa fe, mis hermanos, una fe admirable, mis hermanos. Mis amados hermanos, qué hermosa enseñanza encontramos en este libro de Hebreos, en el capítulo 11. Vemos cómo el autor considera la fe una característica invariable del pueblo de Dios. Es una característica invariable del pueblo de Dios. Así tiene que ser, mis amados hermanos. En este capítulo 11, mis amados hermanos, nos da a entender que todos aquellos hombres del pasado tenían fe y que sin ella hubiera sido imposible agradar a nuestro Dios.
a que todos caminaron sin ver nada, mis hermanos, nada externo, pero creyendo a Dios. Hay una razón por la cual solo en Hebreos aparece, mis hermanos, 33 veces la palabra fe. Hay algo muy interesante que las palabras fe, fiel y creer en el Antiguo Testamento. Aproximadamente 75 veces lo vamos a encontrar. Vemos cuánta fe había en el pueblo antiguo, mis amados hermanos. A diferencia en el Nuevo Testamento, se nos recalca más todavía, pues más de 600 veces aún así se tergiversa la fe, mis amados hermanos. Dios nos ayude a que nuestra fe en Jesucristo, mis hermanos, nos purifique y que nos acerquemos más a Él, como lo dice Hebreos 10:22, mis amados hermanos, que dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. ¿Cómo debemos acercarnos, mis hermanos, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe? O sea, con un conocimiento seguro, mis amados hermanos. En Hebreos 11:22, mis hermanos, que es nuestro texto bíblico a desarrollar, en esta reflexión, mis hermanos, leemos: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. En Génesis 50:24, mis amados hermanos, dice así: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, le dice, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y a Jacob. Él sabía, mis amados hermanos, que la promesa de Dios era verdadera. Dio mandamiento acerca de sus huesos. Eso lo vemos en Génesis 50:25. Nos dice: e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. En el versículo 26 dice: y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Mis hermanos, cuando José murió nunca fue sepultado. Su ataúd permaneció sobre el suelo aproximadamente 400 años hasta que fue llevado de regreso a Canaán. En esos tiempos, mis amados hermanos, por muy que sea embalsamado un cuerpo y estando, como dice aquí, en el suelo, jamás se va a permanecer, mis amados hermanos, jamás. Y vemos aquí tanto el poder y la fe que tuvo José, el poder de Dios y la fe que tuvo José, mis amados hermanos, que dice aproximadamente 400 años hasta que fue llevado de regreso a Canaán. Permaneció el ataúd, mis amados hermanos. Todos esos años fue un recordatorio silencioso, mis hermanos, de que Israel iba a regresar a la tierra prometida, tal como Dios lo había dicho. Mis amados hermanos, vemos cómo el Espíritu Santo en este capítulo reflexiona de la vida de hombres buenos, los ejemplos más brillantes de su fe. Difícilmente hubiera esperado que hubiera mencionado la escena agonizante de la vida de José, como la prueba más ilustre de su fe en Dios. Mis hermanos y hermanas, hagamos conciencia nosotros cada uno cómo es nuestra fe. Al escudriñar la palabra de nuestro Dios, si
ponemos nuestra fe en una balanza, mis amados hermanos, y comprobamos con la fe genuina de estos grandes varones de Dios, mis hermanos, no nos dice esto, mis queridos hermanos, que somos muy pobres, jueces de lo que más Dios se deleita. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe cada día sea como la aurora. Por la fe, mis hermanos, la fe de José testificó por años durante todo ese tiempo cuando un hijo de Israel, mis hermanos, veía el ataúd de José y preguntaba qué hacía y por qué no había sido sepultado, se le podía responder porque el gran hombre José no quiso ser sepultado en Egipto, mis hermanos, sino en la tierra prometida a la que Dios nos llevará algún día. Amén, mis amados hermanos. Qué hermosa fe la que tuvo José, mis amados hermanos. Es una fe que nosotros quizás la vemos muy difícil, pero si nosotros tomamos ese gran ejemplo de José, mis amados hermanos, vamos a llegar, primero Dios nos lo permita, que lleguemos a tener una fe similar a la de José, mis amados hermanos. Quizás, mis hermanos, pudiera parecer sorprendente la instrucción girada por José con relación a su cuerpo, sea mencionada como un notable acto de fe también, mas no una instrucción similar dada por Jacob. Pues recordemos, mis amados hermanos, que Jacob dio también un mandamiento con relación a sus huesos. Recordemos que les mandó luego y les dijo, voy a ser reunido con mi pueblo, dijo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, mis hermanos, al oriente de la tierra de Canaán, la cual, mis hermanos, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, mis hermanos, el Eteo, para heredar de su sepultura, como quien dice, lo compraron como aquí se acostumbra comprar un nicho o algo así, mis amados hermanos, solo que allá era la tierra para la sepultura. Y ahí dice, sepultaron a Abraham y a Sara, mis hermanos. Y ahí sepultaron también a Isaac y a Rebeca, su mujer. Ahí también sepulté, dice yo, a Lea. Les pidió, mis hermanos, que trasladaran su cuerpo a ese preciado mausoleo familiar, se puede decir, ubicado en Macpela, donde descansaban sus padres, porque no fue en Jacob, mis hermanos, un caso de fe, como lo fue en José. No podemos hablar siempre de manera contundente, mis hermanos, sobre estas cosas, pero pensamos que hay una diferencia, mis hermanos, fundamental entre ambos casos. Notemos, mis hermanos, el deseo de Jacob de ser enterrado en Macpela fue explicado por él mismo como proveniente mayormente de un efecto natural, mis amados hermanos. O sea, era más bien un deseo que él tenía de estar que fuera sepultado juntos con su familia. Mis hermanos, con Abraham
Isaac y Lea, sucesivamente, y con ese sentimiento natural que es incomidable, pero que no es producto de la gracia, mis hermanos, pero que no es producto de la gracia. Jacob desea ser enterrado con sus propios deudos, mis hermanos, o sea, con su familia. Cuando su alma fuera unida a su pueblo, se quería que su cuerpo estuviera al lado de sus propios familiares. Este deseo era probablemente tanto un gesto de la naturaleza, un deseo carnal, se puede decir, como una expresión de gracia. Es seguro, mis amados hermanos, que el efecto natural habría guiado a José, mis hermanos, a desear lo mismo, pero él no lo expresa de esa misma manera. Podemos ver que Jacob manda a sus hijos, mis hermanos, a que hagan con sus huesos lo que ellos podían hacer fácilmente. Debían llevarlo a Macpela, a enterrarlo, a enterrarlo, mis hermanos, de inmediato. Él sabía que su hijo José estaba en Egipto, mis hermanos, y por tanto todo lo que fuera necesario para su funeral sería provisto. Mis amados hermanos, vemos la diferencia de lo que pidió aquí Jacob, mis amados hermanos, muy diferente. Mis hermanos, nada que no pudiera realizarse, no hubo ninguna exhibición, no hubo ninguna exhibición muy notable de la fe en el hecho de ordenar un pronto funeral que el amor filial de José. Él no ordenó un pronto funeral, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque él tenía un gran amor. Era un amor filial de José. Podía cumplir con facilidad, mis hermanos. Toma inmediatamente posesión de su sepulcro en Canaán. Y por muy excelentes razones, no pide permanecer, mis hermanos, no pide permanecer insepulto hasta que Canaán sea, esto es hermoso, mis amados hermanos, hasta que Canaán sea poseída por sus descendientes. Jacob opta por una sepultura, nos hemos dado cuenta, él sí optó por una sepultura inmediata, mis hermanos. Pero José pospone su inhumación, hasta que la promesa del pacto sea cumplida. José no solo deseaba ser enterrado, mis hermanos, porque él también deseaba ser enterrado en Macpela, que era la naturaleza, sino que no quería ser sepultado ahí hasta que la tierra fuera poseída, mis hermanos, lo cual era una exhibición de la gracia de la fe. José deseaba que su cuerpo insepulto compartiera, mis hermanos, con el pueblo, aún después de haber fallecido. Miren el deseo de José. ¿Para qué? Para que no olvidaran. Porque sabemos muchas veces y hemos visto muchas veces que en cuanto fallece una persona, pues todo lo que, o antes de fallecer, muchas veces todo lo que piden, nada se hace, mis amados hermanos. Pero él dijo que no sepultaran su cuerpo hasta que no salieran
¿verdad? Hasta que no salieran de ahí, mis amados hermanos. Por eso es que José pospone su inhumación hasta que la promesa del pacto sea cumplida. José no solo deseaba ser enterrado en Macpela, mis hermanos, que era la naturaleza, sino que no quería ser sepultado ahí hasta que la tierra fuera poseída, la cual era una exhibición de la gracia de la fe. José, mis hermanos, deseaba que su cuerpo insepulto compartiera con el pueblo de Dios su cautividad y su retorno. Aún estando ya él muerto, mis hermanos, él quería que eso se compartiera con el pueblo de su cautividad, porque aún estando muerto él, como quien dice, está todavía en cautividad y esperaban su retorno. Estaba tan seguro, mis amados hermanos, de que saldrían de la cautividad. Qué fe tan grande la de José, mis amados hermanos, porque muy fácilmente no se hubiera cumplido, pero él tenía una gran fe de que sí iban a salir de esa cautividad. Entonces, que él pospone su entierro hasta ese día, mis hermanos, hasta ese día feliz, ese feliz acontecimiento, y así convierte lo que hubiera sido un deseo natural, mis hermanos, en un medio de expresar una santa y piadosa confianza en la promesa divina de nuestro Señor. Fue fe en Jacob también, mis hermanos, una santa y piadosa confianza en la promesa de Dios. Fue fe en Jacob, pero fue fe notable más en José, mis hermanos. Y Dios, que no mira simplemente el acto, sino el móvil del acto, se ha complacido, mis hermanos, en no dejar constancia de Jacob. Vemos esto. No hay constancia de Jacob como un ejemplo de fe. En últimos momentos de su agonía, se puede decir, de José, mis hermanos, es un tema tan particular de sus huesos, y en loar a José por exhibir en la agonía un memorable grado de confianza en la promesa. Probablemente, mis amados hermanos, la fe de Jacob al morir aplica a otros asuntos, supera en brío a su fe en conexión con su entierro, mis hermanos, mientras que en su hijo, que era su hijo preferido, recordemos, ese asunto fue la prueba principal de fe. Ahora vamos a examinar, mis amados hermanos, esto. Vemos esto. Él creo que advirtió en esta palabra, mis hermanos, de José, en su lecho de muerte. Vemos en primer lugar el poder de la fe. En segundo lugar, la operación de la fe en José. Las formas en que estaba esta preciosa gracia encarna, mis amados hermanos. También es un gran ejemplo para nuestra fe cuando nosotros también estemos en ese momento tan, se puede decir, en esos momentos difíciles, no perder la fe, mis amados hermanos. Hay muchos casos, mis amados hermanos, que son de ejemplo para nosotros. En este texto, mis hermanos, observamos el poder de la fe. Un gran ejemplo, mis hermanos, del poder de la fe. La resistencia de la verdadera fe, mis hermanos, bajo notables formas de prueba.
Mis hermanos, vimos que en José el poder de la fe podía tener el poder de la fe sobre la prosperidad mundana, pero no la tuvo. Por eso dice, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Esas palabras son muy ciertas, mis hermanos, pero nunca se dijo. Mis hermanos, nuestro Señor nos dijo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, recordemos, y entrar un rico al reino de Dios. Pero agregó también, para los hombres es importante, mas para Dios todo es posible. Mis hermanos, tenemos nosotros ese gran ejemplo. Y recordemos en este versículo que leímos al principio cuando dijo, voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, como lo expresa en el texto que lo hemos leído, mis amados hermanos. Pero aún mencionó la salida de los hijos de Israel. Es lo hermoso. La muerte es un gran, a la vez examinador de la sinceridad de un hombre. Mis hermanos, en un hombre que han pasado, perdón mis hermanos, cuando él dijo voy a morir, mas ciertamente os visitará, como lo hemos leído mis hermanos. Mencionó la salida de los hijos de Israel, mis hermanos. Aquí vemos, mis amados hermanos, el poder de la fe que tenía José, mis hermanos. Mis hermanos, nos damos cuenta, además, que el Espíritu Santo escoge o ha escogido el ejemplo más refulgente, mis hermanos, aquel ejemplo más refulgente de la fe en la vida de José, mis hermanos. Es que esta es una fe incomparable, mis amados hermanos. Él no pensó a quién le iba a dejar su herencia o todo eso. No, mis amados hermanos. Él se alejó de todo lo que era carnal. Su fe en José, mis hermanos, es hermoso, es grandioso. Ya siendo él de una edad ya avanzada, se vuelve sobremanera ilustre en sus últimas horas, mis hermanos. La muerte, vemos, mis hermanos, la muerte no apagó, sino que más bien iluminó ese rostro que había, y ese rostro, y esa fe, y ese carácter que tenía José, mis hermanos. En su lecho de muerte, mis hermanos, más que en el resto de su vida, su fe, esa fe genuina, y como vemos, mis amados, tan genuina, dice, perdón, ahora que el corazón y la carne le fallaban a José, mis amados hermanos, su entorno era como el sol poniente. Ahora, mis hermanos, Dios se convierte más que nunca en la fuerza de su vida en esos momentos, en sus últimos momentos, mis amados hermanos. Así como sería pronto su posición para siempre. Así como sería pronto su porción, esa porción que nuestro Dios nos tiene preparado, mis amados hermanos. Para siempre. No es algo, mis amados hermanos,
No es algo grandioso que un cristiano realice su mejor acción en esos momentos finales, en esos últimos segundos, mis amados hermanos, siendo más fuerte en poder divino cuando su propia debilidad. O sea que es siendo más fuerte y el poder que nosotros tenemos en la fe, pero ese poder que Dios nos ha dado, un poder divino cuando nuestra debilidad, mis hermanos, es suprema. Deberíamos desear servir a Dios en juventud, en salud, en fortaleza, mis hermanos, con todo el poder que tenemos, pero pudiera suceder muchas cosas, mis amados hermanos. Además, hay una prueba, mis amados hermanos, hay una prueba. El poder de la fe cuando de las imposibilidades se piensan al respecto, parecía muy improbable, quizás en ese momento, mis amados hermanos, que los hijos de Israel salieran de Egipto. Tal vez en el tiempo en que José murió, mis amados hermanos, no lo veía que fuese posible. Pero su fe estaba puesta, mis amados hermanos, en aquel día glorioso que sería que salían todos de ese cautiverio, mis amados hermanos. Mis hermanos, estaban establecidos ellos en Gosén, habían sido favorecidos con esa porción de tierra. La sabiduría de José, mis amados hermanos, habla. O sea, la sabiduría de José había seleccionado la parte más fértil del delta, del Nilo, como la tierra de pastoreo para sus rebaños. Pero, ¿por qué habrían de querer salir de ahí? Pensaríamos nosotros. Pero nos hemos dado cuenta, mis amados hermanos, que José no vio absolutamente nada de eso. Él quería que todos salieran de esa cautividad. Así, mis amados hermanos, que aquí vemos la fe que triunfó sobre la dificultad. Mis hermanos, José, después de que hubo enfrentado sus primeras pruebas en Egipto, muy eminente, poseía riquezas ilimitadas. José era un virrey, recordemos, mis hermanos. Era un virrey del país entero, y Faraón le había dicho, solamente el trono seré yo mayor, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Vemos el lugar que ocupaba José, mis amados hermanos. Pero es tan grandioso ver que aún eso no lo hizo apartarse de nuestro Señor. No, él tuvo fidelidad, mis amados hermanos. Hay algo también, mis amados hermanos, que vemos cuando dice, permítame, cuando dice que estaba rodeado de todas de toda la gente, mis hermanos, de toda la realeza. Cuando iba pasando él en su carro a través de las calles, los heraldos pregonaban delante de él, mis amados hermanos. Doblar las rodillas, dice. Con todo esto, mis amados hermanos, pero todo esto no le impidió a José a perder la fe en nuestro Dios. Aún él permaneció y perseveró hasta el fin, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, le damos gracias a nuestro Dios por este mensaje tan precioso que hemos
hemos compartido el día de hoy. Sabemos que es para nuestro crecimiento espiritual principalmente, mis amados hermanos. Cuánto es la fe que nosotros tenemos que tener. Valoremos la fe que nuestro Dios nos pone, mis amados hermanos, de ejemplo. Todos estos ejemplos del capítulo 11 de Hebreos es un gran ejemplo a seguir, mis amados hermanos. Un gran ejemplo de fe. Mis amados hermanos, les pido que juntamente conmigo elevemos una plegaria para darle gracias a nuestro Dios. Padre Santísimo, en esta mañana venimos a darte infinitamente las gracias, Señor, por estos temas, Señor, tan edificantes para nuestra vida espiritual. Te pido, Padre Santísimo, que tú perdones mis errores, Señor. Perdóname, Padre Santísimo. Te pido, Señor, que pases por alto mis errores. Mi Dios, gracias te doy por la palabra, Señor, que leemos cada día, Señor, que viene a ser un gran alimento para nuestra vida espiritual, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos tomas en cuenta, mi Dios, a que compartamos esa fe. Tú, mi Dios, has dejado todo en tu palabra, Señor, en este manual divino para que nosotros perseveremos en nuestra fe. Gracias, Padre Celestial. Estoy infinitamente agradecida contigo, Padre Santísimo, porque hemos podido, Señor, trabajar en tu obra, Señor. Pero te pido, mi Padre Celestial, que tú derrames, Señor, de tu Santo Espíritu en cada uno de nuestros hermanos, Señor, que comparten tu palabra cada mañana. Guíanos, Señor, seas tú dándonos sabiduría, entendimiento y discernimiento, Señor, para poder llegar a la profundidad de tu santa palabra. Gracias, Padre. Cuida, Señor, de cada uno de tus hijos. Nos ponemos y nos abandonamos en tus divinas y poderosas manos, Señor. Te pido, mi Dios del cielo, por nuestro hermano Edwin Balseca, Señor, que tú sigas, Señor, derramando sabiduría para que él siga, Señor, guiando este grupo, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tu Hijo, Señor, da la mía extra, Padre. Es un gran ejemplo para nosotros, Señor, a seguir. Gracias, mi Señor. Bendice, Señor, a todos tus hijos del mundo, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos oyentes y a nuestros hermanos expositores, a nuestras hermanas en oración, Señor. Seas tú con cada una de ellas y cada uno de nosotros, Señor. Nos encomendamos y nos abandonamos en tus divinas y poderosas manos, mi Dios. Todo esto te lo agradezco, Padre, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén. Paz a vosotros, mis hermanos.